Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿usted, profe? Bien. Bien, ¿y usted, profe? ¿Estamos listos? ¿Listos todos? Sí, Here we profe. go. Salud Sí, mental profe. hasta arriba. ¿Todo bien? Vamos a darle. Ahí. Dale. Entonces, estábamos viendo la teoría de Pran. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Correcto. ¿Ya leyeron algo? Sí, profe. Para eso está el fin de semana, profe. Sí, profe. Hijo de su madre. Está bien. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es que estuvimos a la plática de la mañana, profe. Ya sé que asististe, pero bueno, está bueno. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a checar? Bueno, no olvidemos esto. Estábamos nosotros revisando la teoría de Pran, la tradicional, la que usamos en aerodinámica, pero estábamos viendo una manera diferente de escribirla, ¿ok? La ecuación básica de la teoría de Pran que ustedes pueden leer y buscar en los libros de aerodinámica es esta de aquí. Esta es la ecuación básica que se llama monoplane equation, ¿vale? Que no sé por qué le puse acento. Se llama monoplane equation. Esa es la ecuación básica para esta teoría, ¿vale? Bueno, esta ecuación, platicábamos que esta teoría utiliza una serie de Fourier escrita con senos, que depende del libro que consulten de la fuente, ustedes lo verán, igual incluso lo podrían hacer en YouTube. Es algo, no es un tema tan difícil de encontrar. Y decía que incluso depende de la teoría, pues estos datos varían, ¿vale? Para el libro de Woodmonson, con que el alargamiento sea mayor a 4, entonces la teoría es buena, la teoría nos da la distribución de sustentación muy apegada a la realidad, mientras que en el libro de Chateau, el valor de alargamiento debe ser mayor a 7 para que la teoría se apegue a la realidad. No se les olvide que todo esto parte de este concepto de circulación y, por supuesto, del teorema de Kuta-Yukovsky de la condición de Kuta. ¿Sale? Lo que vieron en aerodinámica, acuérdense que ese concepto de circulación es sumamente importante que lo tengan presente. Búsquenlo, pero en distintos lados del internet, en páginas muy profundas, porque es un concepto que no es tan fácil de encontrar, ¿vale? Ojo, en todos los libros de aerodinámica y dinámica de fluidos está, pero realmente en la mayoría nada más aparece la pura integral, sobre todo en el plano, la pura integral para encontrar la circulación, pero no se explica qué significa. Entonces, bueno, ahí les encargo ese detalle, quien no sepa y quien quiera aprender un poquito más. Bueno, entonces, a partir del concepto de circulación, el teorema de Kuta y la Kuta-Yukovsky, podemos expresar la distribución de sustentación y platicábamos que esta teoría utiliza otras coordenadas que son las coordenadas pi. Y aquí teníamos la equivalencia. Además mencionábamos que para encontrar esos coeficientes AI, A mayúscula subíndice I, íbamos a aplicar la monoplane equation en cada una de las estaciones, siempre teniendo en cuenta que las estaciones en el ala se generan a partir de una semicircunferencia de radio igual a la semienvergadura, donde planteábamos los radios y los extendíamos para encontrar las estaciones, ¿vale? Por supuesto que los radios angularmente iban a estar igualmente espaciados. Entonces, bueno,
ahí nos iba a dar las estaciones que nosotros íbamos a ocupar para determinar los coeficientes A mayúscula subíndice I. No lo olviden, cada uno de esos ángulos que tiene esos radios, pues es la coordenada phi de la estación. Y muy importante recordar que, y lo que hemos dicho, si alguien lo investiga y me dice por qué se lo haya de ser infinitamente, la generación de las coordenadas, de las estaciones se hace de esta manera para que tenga sentido los resultados. No se puede hacer directamente en las coordenadas rectangulares y luego usar esta transformación. Algo falla y no se obtienen resultados correctos, aunque no tendría por qué ser así. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, no se olviden cómo se generan las estaciones. No se olviden, por favor, acuérdense de este diagramita, semilla a la izquierda, semilla a la derecha, y desde dónde empieza a correr phi. Desde dónde empieza a correr phi, por favor no lo olviden. Y bueno, el chiste de para insertar esta teoría de Pran en la aeroelasticidad estática, es necesario que nosotros la escribamos de otra manera. Y esa forma de escribirla es la que nos indica esos artículos que les pasé de Phillips, ¿vale? Que obviamente si los leen esos artículos, pues hablan de otra cosa. Digamos, no, el objetivo no es solo la teoría de Pran, sino tiene otro objetivo, pero por ahí le hacen una revisión a la teoría de Pran y es lo que nos permite insertarla en la aeroelasticidad estática. ¿Qué hace esos artículos? Y es lo más importante, y por eso estamos tomando el tiempo para explicarlo, porque sí está medio rebuscado en los artículos, o bueno, los artículos parten del hecho de que dominamos esta teoría de Pran y que nada más vamos a aprender 2, 3 cositas nuevas. Ya ven que luego eso sucede. Lo que hacen es esto. La teoría de Pran implica una diferencia entre el ángulo de ataque y el ángulo de cero sustentación en cada estación. Esa diferencia vamos a despejarla, como ustedes lo ven, es decir, pasamos estos términos dividiendo al otro lado, y como ustedes ven, si alguien se lo pregunta qué pasó con la simplificada, lo que sucede es que estos términos que pasamos dividiendo, vean ustedes que están en términos de J y que son constantes en el caso de la envergadura de la B. Entonces, al pasarla dividiendo y al ser términos en J, podemos insertarlos adentro de la suma, porque la suma está en términos de I. Entonces, para esta suma, estos términos de aquí son constantes. Para la suma, porque están en términos o de J o la B, la envergadura que es constante. Entonces, digamos que estos los pusimos aquí adentro y simplificamos. Por eso es que el corchete se convirtió en esto de aquí. ¿Sale? Solamente tocamos el corchete, no tocamos el seno que está aquí afuera. Y entonces ya está reescrita la teoría de Pran de esta forma. Y bueno, pues sigue existiendo las diferencias entre el ángulo de ataque y el ángulo de cero sustentación en cada estación, en cada sección transversal del ala. ¿Ok? Y entonces lo que hace el artículo, o lo que hace Phillips, que tiene varios artículos donde usa la teoría de Pran para el análisis aerodinámico, e incluso les comentaba por ahí, tiene uno donde utiliza la teoría de Pran para un ala con flechado, la adaptan para un ala con flechado. Bueno, lo que hace es decir, esta diferencia de los ángulos de ataque y de cero sustentación en cada perfil, la vamos a escribir de otra manera. La vamos a escribir en términos de los ángulos de ataque y cero sustentación de la raíz, de los torcimientos, del despliegue de superficies como alerones, flaps o cualquier otra que pudiera tener,
y de la razón de alabeo. Entonces, en vez de escribirla así, la vamos a expresar de esta manera. Y es importante tenerla expresada de esta manera porque ahora sí vamos a poder introducir en este segundo término, en el término A, en donde están los torcimientos que ya los desarrollamos, vamos a poder introducir la deformación por torsión en la punta. Sí, cuando estoy hablando ahorita de la deformación por torsión en la punta, estoy hablando de que vamos a ocupar el método energético. ¿Por qué el método energético? Porque es el que tiene integrales. Esta distribución de sustentación, además de que está en otra coordenada, pues tiene tantísimos términos que obviamente el método clásico pues sería imposible de aplicar. Entonces, vamos a utilizar la metodología del enfoque energético y entonces aquí en los torcimientos, en ese término subrayado con una A, vamos a poder introducir la deformación por torsión en la punta. Recuerden que una alita o una señal deformada por torsión es como si hubiera un torcimiento geométrico, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí empezamos ya a explicar cada uno de los términos, el término que tiene que ver pues la influencia del movimiento del alabeo. Acuérdense cuando se llega a los alerones, se llega de manera asimétrica, pues se usa el alabeo. Y al alabeo hay una disminución del ángulo local, del ángulo de ataque de cada sección de la señal, dependiendo si el ala sube o el ala baja. En el caso del ala que sube, la que queda el alerón desplegado hacia abajo, hay una disminución. En el caso del ala que baja, la que queda el alerón desplegado hacia arriba, hay un incremento. ¿Vale? Y no olviden, por favor, que hay una razón de alabeo, una velocidad a la cual se hace ese movimiento, que por supuesto va a tener un sentido, y ese sentido implica un signo que es importante tenerlo considerado para poder introducirlo en la teoría de plan. Aquí platicábamos de los torcimientos, ¿vale? Tradicionalmente el torcimiento geométrico siempre lo vamos a poder expresar como una variación lineal. Normalmente el torcimiento geométrico varía linealmente. Está medio complicado esta parte, sin embargo, se hace muy sencillo cuando el torcimiento es nada más geométrico, ¿vale? Eso lo hace un poquito más sencillo. Y bueno, habíamos explicado aquí, o estábamos explicando la influencia de los alerones, ¿vale? En el caso de los alerones, nosotros mencionábamos que están aquí contenidos su influencia, y bueno, la K cambia y se convierte en una beta cuando son alerones. Observen, aquí está. Bueno, no es una K, es la letra kappa que se convierte en beta cuando hay alerones. Muy bien. Y platicábamos que los alerones pues tienen una manera de influir. Y aquí la habíamos desarrollado de tal forma que estos alerones iban a influir solamente en el ángulo de cero sustentación. ¿Vale? Al desplegar el alerón, su influencia va sobre el ángulo de cero sustentación. Mencionábamos, muy importante, que nunca se nos debe de olvidar que esta influencia del alerón, tanto en el coeficiente de sustentación como en el coeficiente de momento de cabeceo, es para un alerón simple. El alerón más sencillo, que es, digamos, una plaquita que baja y sube, ¿sale? Esta influencia es para ambos coeficientes, pues es estimada de estas formas, pero insisto, estas estimaciones, uno, no son tan exactas, y dos, solo para alerón simple, muy importante tenerlo en cuenta.
En caso de otro tipo de alerones, habría que hacer un estudio numérico, o sea, en ANSYS, o habría que hacer una prueba experimental, que siempre sería lo más adecuado, una prueba experimental para calcular estas influencias, ¿sale? En todos los alerones, la influencia, digamos, se escribe de esta manera, pero pues es diferente su valor, dependiendo del tipo de alerón. Acuérdense que hay alerones que tienen etapas, hay alerones que se despliegan de manera, digamos, de diferente ángulo hacia arriba o hacia abajo, entonces es importante esa situación. Muy bien. Y ahora lo difícil es lo siguiente. Sabemos que beta es el ángulo, sabemos que beta es el ángulo que el alerón se despliega hacia arriba o hacia abajo. Ojo, y cuando digo hacia arriba o hacia abajo es porque estoy hablando del alerón simple, ¿vale? Muy bien. Pero, ¿cómo va a influir a lo largo de la semiala? O sea, es decir, ¿cuánto vale este término? Aquí lo voy a anotar. Perfecto. ¿Siguen despiertos? ¿Están vivos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Les gustó la plática? Ya me siento mejor, profe. Lo que gacho soy. Está bien. Ojalá los profes lo entiendan, que por eso no entregamos luego tareas. ¿Sí vio el chat, profe? Sí, sí lo vi. Ya, pues ya para qué les decía algo. Pues ya que. Está bien. Ya ven, todo se cura con un viernes de alcohol. ¿Ya tienen planes para mañana? Ya, ¿O para el fin de semana? Más bien, para el... Hacer la práctica, obvio. Ir a la biblioteca y pues pues, claro, Ah, profe, pues, primero la elasticidad. ok. Son 22, pero bueno, está bien. Así se escribe y ahorita van a ver cómo esto se reduce bastante, ¿sale? Esta es la manera general en que se escribe el término Shi J, pero se puede expresar de una manera más simple cuando hablamos de un alerón básico. Esto que estamos viendo, digamos, la teoría de Pratt, es la teoría que en aeroelasticidad estática, la teoría más, digamos, más poderosa que se utiliza en aeroelasticidad estática, ¿vale? Lo que cambia, lo que cambia es la forma estructural del análisis. ¿A qué me refiero? Que hay manera de analizar, forma de analizar.
Profe, no sé si sigue hablando, pero no se escucha. Ah, sí, aquí estoy. Qué la chingada. Y estaba diciendo cosas chidas. ¿Qué fue el último que dije? ¿Quién sabe, verdad? Cuando comenzó a escribir la fórmula se notó. Ok. Era la fórmula más poderosa De que lo mejor para la la elasticidad tenía. estática. Sí. Les decía que en la aeroelasticidad estática, esta teoría de Pean es la forma más, como más poderosa de escribir la distribución de sustentación. Y nada más voy a decirlo una vez más, aeroelasticidad estática. Muy bien. Era como la forma más poderosa y lo único que podíamos incrementar, digamos, en complejidad y para aumentar la exactitud sería la manera de analizar estructuralmente el ala. El siguiente semestre, quien se meta a destrucciones aeronáuticas va a poder analizar o va a aprender a analizar el ala estructuralmente con piel, con vigas, con costillas. Y entonces, bueno, los resultados, si combinan ese análisis con esta teoría, serían mucho mejores. Claro que ya lo mencionábamos, siempre estaremos, eh, digamos, dependientes o siempre habrá una diferencia más bien entre la realidad y los cálculos teóricos que aquí, en esta parte de la aeroelasticidad estática, se va a deber a la suposición de deformaciones infinitas. Por muy buena, digamos, que fuera su teoría para analizar las alas, por muy precisa y considerando piel, vigas, alerones, atezadores, distintos materiales, al final de cuentas siempre va a haber una diferencia si consideramos la deformación angular infinita. Entonces, bueno, ahí es donde va a estar el rollo claro, que los resultados serán mucho mejores y acuérdense que los resultados teóricos nos dan una idea de cómo a qué resultados probarlos en el ANSYS y a qué resultados hacer pruebas experimentales. ¿Vale? Sin los resultados teóricos, una alita que fuera muy sencillita y la metiéramos al túnel, imagínense sin resultados teóricos, una alita que fuera muy sencilla la metemos al túnel y nada más con la pura prendida ya se rompió porque fue muy fuerte la velocidad, ¿no? Entonces muy grande la velocidad. Pues ahí hay que tener mucho cuidado. La otra semana, el martes, les pido, ¿van a venir? Sí, A profe. verla usted, profe. Ayuda. El martes, ay. No podrían, ahora es al revés. Bueno, no podríamos estar en casa, o bueno, no en casa. No podemos conectarnos, necesitamos el Excel Claro que sí. para aplicar, por favor, para aplicar esta teoría. Sea por usted, profe. Ah, para aplicar esta teoría necesitamos Excel, por favor. Entonces, si se pueden conectar el martes con Excel disponible, sería adecuado. Por favor, donde quieran, en casa, yo voy a estar en el salón, pero si alguien quiere estar en su casa, adelante, lo vamos a hacer en Excel, ¿eh? Entonces, ahí sí les pediría que cada quien tuviera su compu. Muy bien, estoy aquí escribiendo unos detalles que tiene que ver esa función escalón unitario. Permítanme hacer los dibujos. Muy bien. Y aquí esto es súper importante. A ver, no sé si sea necesario escribirlo. Bueno, sí, más vale.
Muy bien. Ojo aquí, por favor. Vean bien la pantalla, que esto es fundamental. Muy bien. Ojo aquí con esto que voy a escribir. Muy bien. Ok. Exceso de atención en esto, fundamental. ¿Sale? Y es así. Ojo, por favor. Este término, aquí está. Aquí está. Este término, que incluye las superficies que ustedes despliegan y que cuando es un alerón se convierte en esta forma, ese término solo estará presente en las zonas, en las estaciones donde esté el alerón desplegado. Nosotros vamos a generar las estaciones como lo mencionamos el día de ayer, las vamos a generar y van a reflejarse de esta manera. Algo así, ¿sale? Quiere decir que este término que va a multiplicar al ángulo de despliegue del alerón, ese término solamente tendrá un valor diferente de 0 en estas estaciones. ¿Vale? En esta y en esta, que es donde el alerón está presente. Obvio, lo mismo va a suceder del otro lado. Lo mismo va a suceder del otro lado. Ahí está, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder del otro lado. Solamente en estas estaciones, las que pasan por el alerón, esto tendrá sentido. Y eso que yo estoy diciendo en palabras, nos los da matemáticamente la función escalón unitario. Por eso es que ven ustedes que está multiplicada por las funciones escalón unitario. Entonces, por favor, no olviden esa parte, que solo en las estaciones donde la semiala, perdón, tiene el alerón, solo en ellas este término estará presente. En las otras no. En las otras va a valer 0. ¿Vale? Den un segundo. Muy bien. ¿Vale? Solo en esas estaciones. ¿Qué significa matemáticamente la función escalón unitario? Bueno, significa esto.
Profe, se llamaba función de escalón unitaria, ¿verdad? Ujú. Gracias. Ay, no, no se llama así. Yo lo puse mal. Función. Ay, espérenme. Tiene otro nombre. Lo puse mal yo. Fui yo. Función. Ventana. Rectangular. Unitaria. Perdón. Listo. Ahí está. Ventana rectangular unitaria. Muy bien. Disculpen. ¿Qué significa esto? Aquí tengo la función f de x. Desde menos infinito a infinito. Aquí está A. Aquí está B. Aquí está A. Aquí está B. Y aquí está la función escalón unitario, la función f de x multiplicada por la función ventana rectangular unitaria. ¿Sale? Es decir, observen que cuando yo tengo la función f, pues esta función f viene de menos infinito a infinito. Pero cuando la multiplico por la función escalón ventana rectangular unitaria a, b, significa, voy a poner aquí, a, b, lo que produce es que únicamente aparezca el cachito de función f entre a y b. ¿Sale? Esto mismo nos lo está diciendo aquí. Nos está diciendo que solo va a aparecer este término, esto, solo va a aparecer entre esto y esto, ¿vale? Solo va a aparecer entre esos dos valores. Nada más. Entonces, eso es lo que nos dice la función ventana rectangular unitaria. Matemáticamente nos dice, o es la forma en que se expresa este enunciado, que el valor de xi, que es la x elevada, la x beta j, ese término solamente va a aparecer en la parte o en las estaciones que atraviesen los alerones. En las estaciones donde no atraviesa o donde no se atraviesa el alerón, no va a aparecer. Va a valer 0. ¿Vale? Muy bien. Y finalmente, para los alerones simples, los alerones sencillos, el término xi beta j se expresa como, lo voy a mostrar aquí, ahorita lo escribo. Aquí está lo que estamos, parte de lo que teníamos arriba. ¿Vale? Aquí está parte de lo que teníamos arriba. Muy bien. Vean ustedes que cuando tenemos un alerón simple, pues podemos insertar
esto que teníamos por acá en esta zona, ¿vale? Nada más es cuestión de sustituirlo, bueno, se sustituye y se inserta. Bien. Aguas con los signos, aguas con los signos. El signo más, el del principio, se utiliza cuando semiala izquierda tiene el alerón hacia abajo, por lo tanto, semiala derecha con el alerón hacia arriba. Y el menos, semiala izquierda con el alerón hacia arriba. Y la semiala derecha con el alerón hacia abajo. ¿Sale? Listo. Entonces, van a ver ustedes que en Excel no es tan difícil insertar esto, es relativamente sencillo. Muy bien. Aunque en la aeroelasticidad estática no se usa mucho o no se analiza mucho con los flaps, es posible también insertar el despliegue de los flaps dentro de la teoría de Plan. Lo voy a poner para no irnos incompletos. Lo voy a poner para no irnos incompletos, aunque insisto, no es algo que se utilice mucho. No se les olvide que los flaps, a diferencia de los alerones, los flaps se despliegan de manera simétrica. ¿Sale? Y entonces aquí la letra kappa cambia por la letra gamma. Lo voy a poner de la misma manera, de este lado. Igualmente estamos hablando de flaps sencillos, no tan complejos, no de muchas etapas. ¿Vale? Muy bien. Y obviamente, pues bueno, hay algo muy similar a lo que habíamos platicado. El término Shi gamma igualmente aparecen las funciones ventana rectangular unitaria, porque este término solo aparecería cuando la estación atraviesa al flap. Y obviamente el flap está desplegado. Es como la misma idea, exactamente la misma idea, solo que ahora con el flap, y quiero que noten que la diferencia es que aquí hay un menos en el alerón y aquí hay un más. Ese menos y ese más, es el hecho de que hay un menos o que hay un más, es que el menos implica, en este lado, el menos implica que hay un despliegue asimétrico,
mientras que el más implica que el despliegue es simétrico. Ambos flaps, acuérdense que se despliegan hacia abajo la misma cantidad. Ambos se despliegan en el mismo sentido, ¿no? Y bueno, este término es una aproximación para los flaps que está en este libro de Sadway de aerodinámica, ¿vale? Pero otra vez, cada tipo de flap tiene una forma de calcular ese término para la teoría de Pran. Un segundito. Ya saben que no sé si el dibujo nos salga muy bien. No. Ya empezamos con dudas. Ahí está. Aquí está el ala. Bueno, el perfil más bien. Aquí está la cuerda. Y esta parte es esto de aquí. Donde gamma es una fracción es una fracción o un número entre 0 y 1. ¿Sale? Y ya el producto pues nos marca la fracción de la cuerda que ocupa el flap. ¿Sale? Muy bien. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver? Ya tenemos la teoría de Pran. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar los coeficientes? Bueno, los vamos a encontrar de la siguiente manera. Es medio complicado, medio complejo, pero bueno, aquí va cómo los vamos a encontrar. Permítanme un segundo. Voy aquí a... Esta es la única ventaja de estar en línea. Tomamos esto y lo copiamos. Ok, aquí está. ¿Sale? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Muy bien. Y aquí es donde, insisto yo, está lo más complejo. Permítanme un segundo. Voy a ver si puedo hacerlo con colorcito para que se vea bien. Bueno, mucha atención, ¿eh? Lo que voy a hacer para encontrar los coeficientes es lo siguiente. Fíjense ustedes. Voy a reescribir esto. Ok. Voy a reescribir el coeficiente A mayúscula I. Lo voy a escribir de esta manera. Ahorita van a ver. Un segundito. Entonces, para encontrar los coeficientes, voy a utilizar una idea similar a la que se llegó a utilizar en aquellos ayeres en fracciones parciales. ¿A qué me refiero? Muy bien. Se supone que para que dos
términos, o para que, digamos, que se cumpla una igualdad, los términos a la izquierda y a la derecha tienen que ser los mismos. Los términos a la izquierda y a la derecha tienen que ser los mismos para que la igualdad sea válida. Entonces, chequen ustedes. Bueno, ya se trabó esta cosa. Chequen ustedes. Vean. Esto es lo más complejo. Este, que lo voy a poner 1, tiene... No, lo voy a poner 1. Tiene que ser igual a el otro lado. ¿Sale? Es decir, tiene que ser igual a esto. Con los puros colores. A esto multiplicado por esto. ¿Sale? Entonces, fíjense en lo siguiente. Si alguien se pregunta por qué saqué la diferencia de los ángulos, porque esta diferencia es una constante, porque son los ángulos de ataque y de cero sustentación en la raíz. Esos no cambian. Ahí está. Entonces, lo único que voy a hacer, pues es, digamos, álgebra sencilla y cancelo de este lado. Cancelo de este lado. Y me queda 1. Y a partir de esta expresión, voy a calcular los coeficientes. Ah, me faltó algo. Espérense. La única ventaja de que sea en línea, bendito Dios. Ahí está. A partir de eso, voy a calcular los coeficientes a subíndice i. ¿Sale? A partir de esta expresión. Y así le voy a hacer con cada uno de los términos. Por ejemplo, el último, vean ustedes. Obviamente ya en Excel esto quedará, pero más que claro. Vean ustedes. Esto multiplicado por esto, para que la igualdad se cumpla, pues tendría que ser igual a esto. ¿Vale? Para que, insisto, la igualdad se cumpla. Entonces, bueno, pues sería una idea similar. Una idea similar. Saco menos la razón de aladeo.
Es como si separara la suma. Y lo que estoy formando en esta parte es un sistema de ecuaciones que me permite encontrar los coeficientes a y. Lo mismo voy a formar acá abajo un sistema de ecuaciones que me permite encontrar los coeficientes PI. Y entonces ya con esos coeficientes ahí, con el coeficiente PI y los demás, voy a poder obtener este término y tener mi distribución de sustentación. Si alguien no se ha dado cuenta, esto grandote es AI. Los coeficientes AI mayúscula que yo necesito en la distribución de sustentación. ¿Sí? ¿Todos siguen vivos? Sí, profe, aquí andamos. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. espero por favor que lean sobre la teoría de Pran, que no se acuerdes, que lean los articulitos donde viene más desarrollado esto que explicamos y listo. ¿Vale? Entonces, para calcular los coeficientes PI, pues voy a formar el sistema de ecuaciones. Ahí está. ¿Vale? Y así voy a ir conformando el sistema de ecuaciones, insistiendo en que esto es el sistema de ecuaciones, insistiendo que estoy ocupando como la idea del método de los polos, en donde lo que está a la izquierda tiene que ser igual a lo que está a la derecha, ¿vale? Pues así lo voy a ir haciendo en cada uno de los casos. Muy bien. Entonces, pues con esto concluimos el día de hoy y el martes les pido, por favor, les pido el martes el Excel para poder calcular, para poder hacerlo en Excel y encontrar la distribución de sustentación en Excel para los coeficientes y sea más fácil porque hay que resolver un sistema de ecuaciones. Finalmente, insisto, aquí se conforman sistemas de ecuaciones para encontrar los coeficientes AI y los coeficientes PI. ¿Clarísimo para todos? Sí. Vale. Sí, Bien, profesor. pues no se diga más. Nos vemos el martes. Lean mucho, Viernes, por ¿no? favor. ¿Mandé? No, nada. Dale. Leamos mucho. Pues, profe.